voy a decir. Es su tesis, no es la tesis de que cuando el profe de metodología venga a defender su tesis, pues se defenderá. No, lo que pasa Ese es el asunto. lo que pasa es que no sabemos investigar, es difícil, por eso estamos aquí. Mira, ¿no? y no te preocupes, porque no sabemos investigar nada. En el sentido de que la investigación es una vida, es un camino. La investigación no se acaba con una tesis de 2 años. Viro para atrás, vamos a volver a mis grandes clásicos. No es que Marx escribió el libro del Capital en 6 meses o en los 2 años de la maestría. Marx le dedicó su vida y de hecho se murió y lo trasciende su asistente, que era Engel, y siguió escribiendo con todas las ideas que no había podido escribir. Era la investigación de su vida. Normalmente la investigación no empieza ni se termina en una tesis. La investigación es un camino de vida, es una postura, por eso he tratado de englobársela en todo lo que entra y ahí voy a concluir. Si la entrada de usted a la maestría de trabajo social es meramente formal, bueno, que les vaya bien, pero qué triste para México. Porque México realmente necesita muchos más trabajadores sociales comprometidos, que ejército, que cosas, mucho más investigación en ciencias sociales, mucha más intervención, mucha más puesta en práctica, y ojalá y realmente nosotros, las nuevas generaciones, todos tenemos mucha esperanza en ustedes, que deciden llegar al aula, que deciden hacer una maestría en trabajo social, que me imagino que es porque tienen un propósito de bien común, etcétera, y que sus investigaciones van a contribuir a ello, y que este cuento de trabajo social no se va a terminar dentro de 2 años cuando defiendan una tesis de maestría, sino que va a haber un compromiso de vida, un compromiso social, un compromiso con el bien común. Esa es la investigación, no es una tesis de maestría. Ojalá sea eso lo que realmente, y los esfuerzos formativos que estamos haciendo nosotros son con ese propósito. O puede hacerse primera parte, segunda parte, tercera. La investigación es la vida. La vida, y la investigación normalmente se termina con muchas más preguntas que las que respondes, porque esa realidad social siempre es mucho más grande que tú. Y cambiante. Y cambiante, y te va a poner nuevas interrogantes y nuevas cosas, y no hay verdades. Por eso te digo, no es lo que dice Juanita, ni es lo que dice tu otra profe, ni es lo que dice Pierre, ni es lo que... son diferentes puntos de vista y diferentes formas de concebir las cosas. Por eso insisto, lo importante es cómo las ven ustedes, cómo las van a encarar ustedes, qué posición van a tomar ustedes, cómo las van a sustentar. A mí me pueden sustentar lo más contrario a lo que yo digo, pero me lo tienen que sustentar. Si me lo sustentan, yo se lo compro. Claro. Sí, el problema es cuando tenemos como asesor a esa persona que te impone, ¿no? Todo eso, entonces... Bueno, tú también tienes que sobrevivir. No, pues uno tiene que tener estrategia, y tú vas jugando, pero tú también tienes que demostrar. Yo estoy segura que si tú demuestras con argumentos cosas, tú vas saliendo adelante. Okay. ¿Puedo compartir mi título? Adele, usted. ¿Verdad, título? En tu título está todo. Ya tú ahí ya la palmo. No, se llama Vinculación del trabajo escolar con la comunidad. Bueno, al lado de lo que hemos oído, el tuyo está acá. A ver, te ve. Pense, vamos a seguir con la pregunta, que todavía nos falta mucho y nos va a quedar 40 minutos. ¿Ah? La siguiente, por favor. Vamos al problema de los problemas, que es la pregunta de investigación, ¿verdad? El problema de los problemas. Ustedes se levantan a las 3 de la mañana y te dicen, no puedo dormir más con esta inquietud de investigación, ¿verdad? Y esa pregunta de investigación tiene que tener, o yo les sugiero que tenga, determinadas condiciones para que nos ayude mejor, para que nos lleve de la mano mejor. Les voy a poner un ejemplo. Siempre me gusta ver ejemplos de la ciencia, de la historia. Si Newton se hubiera preguntado, ¿de qué color son las manzanas que se caen? Hubiera hecho un excelente estudio descriptivo
¿verdad? De los tipos de manzanas, los colores de manzanas, etcétera, pero no hubiera avanzado en la producción del conocimiento. ¿Por qué avanzó en la producción del conocimiento? Porque se preguntó, ¿y por qué? ¿Por qué se cae? ¿Por qué se cae para abajo? ¿Por qué no se cae para otra parte? ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo? Es que la única forma de caerse es hacia abajo. Entonces, la forma en que hagamos la pregunta va a conducir nuestra investigación y nos va a conducir a lugares totalmente diferentes. Y mi primera sugerencia es que la pregunta sea clara y sencilla. Insisto, no aprendan de mí, aprendamos de los grandes. Nos vamos al suicidio de Durkheim, que ya les he comentado varias veces. ¿Cuál fue la pregunta? Y lo tiene, porque Durkheim es, por eso le digo, léanse ese librito, porque ese librito es una joya metodológica. De los clásicos no solo aprendemos teoría, de los clásicos aprendemos cómo construyeron teoría, cómo investigaron. Y Durkheim se pregunta, ¿por qué se suicidan más los católicos que los protestantes? Él encuentra esa regularidad estadística. Hay más suicidios en países católicos que en países protestantes. ¿Por qué? Fíjense qué pregunta más sencilla. Y hace una obra maestra de las ciencias sociales. Salud. Bourdieu, en su libro La distinción, 1000 páginas, un tratado de espacio social, de la dimensión cultural de las clases sociales, que es espectacular, muy difícil de leer, no con la sencillez de Durkheim. La pregunta que se hace Bourdieu es ¿por qué hay personas que van a los museos y otras no? ¿Cómo se llama? Pierre, P-I-R-R-R, Pierre Bourdieu, B-O-U-R-D-I-E-U. Él constata que los domingos hay personas que se levantan y se van a los museos con la familia. Y otros que no, que a lo mejor se van, tienen otras prácticas culturales, que se van al centro comercial. No tengo la menor idea de decir, ¿por qué? O sea, ¿qué hay en las personas que hacen que unas tengan como ese amor al arte o esa afición al arte, a la cultura, y otras no? Fíjense qué pregunta más, y es un tratado así, de 1000 páginas de clases sociales, responder esa pregunta. Es decir, la sencillez de la pregunta no quiere decir que su respuesta sea sencilla o no. Tanto, mi sugerencia es que también hagan preguntas de investigación lo más sencillas posibles, lo más claras posibles, unívocas. Una sola pregunta, no 15 preguntas en un párrafo. Ya después podrán empezar a problematizar esa pregunta. Pero lo que a mí me despierta por la mañana tiene que ser ¿por qué se cae la manzana? Ya después veremos y empezaremos a problematizar todo eso y añadirle cosas. Que sea factible, realista, que estudie lo que existe. Ustedes van a hacer una investigación de 2 años. Por tanto, tiene que ser factible. Realista en 2 años, que estudie lo que existe, porque si te pregunta ¿cómo será el futuro de México en los próximos? Imagínense ustedes, o sea, la bola de cristal. ¿No? Lo social, como decía Durkheim, se explica por lo social. Y sobre todo, y en mi sugerencia, que busque explicar o comprender, no describir. Porque si yo lo que busco es la descripción, terminaré contando que hay 876 manzanas rojas y 928 manzanas verdes. Y voy a describir un fenómeno. No quiere decir que esté mal describir, pero lo que sí quiere decir es que no va a llegar tan lejos como una pregunta que busque cómo, que busque por qué es. ¿Ok? La siguiente, por favor. Entonces vamos a trabajar unos 15 minutos con las peores preguntas de investigación que tenga. ¿Quién tiene la pregunta más mala de este grupo?
cuando uno quiere investigar y también probar si una estrategia de intervención funciona o no? Bueno, tu investigación puede ser la evaluación o el cómo poder intervenir de manera más efectiva ante una problemática determinada. Por eso digo, depende de cuál es tu pregunta de investigación. ¿Sí? ¿Hay respuesta? Bueno, seguimos por acá. ¿Quién es valiente que viene a decirnos su pregunta de investigación? Pues yo me hice muchas preguntas, yo creo que eso está mal. Bueno, trata de concentrarte en una y véngase. ¿Sí? ¿Alguna respuesta de...? Ay, perdón. Bueno, el título del proyecto es la lucha de los pueblos en Morelos por la defensa del agua. Okay. Y me hice varias preguntas, yo creo que ahí es donde no tengo claro hacia dónde ir, porque me hice las siguientes preguntas. ¿Cuántos pueblos carecen de agua potable? ¿Es posible lograr un equilibrio entre el desarrollo económico y el respeto a la naturaleza y la forma de organización de las comunidades? ¿Qué herramientas necesitan las comunidades para afrontar los problemas de falta de agua que enfrentan? ¿Qué alternativas pueden usar para cubrir sus necesidades de agua en la actualidad y el futuro? ¿Cómo podemos vincular lo urbano y lo rural para lograr convivir con respeto? ¿Cómo podemos trabajar juntos, campo y ciudad? ¿Cómo generar proyectos que surjan de las comunidades para resolver sus problemas? ¿Cuál es el concepto del buen vivir de los indígenas y las comunidades? Efectivamente, tú tienes muchos problemas. Si tú te dedicas a resolver esas preguntas, es muy probable que con un doctorado no te alcances. Sí, yo creo que lo primero que tienes que tratar es un tema súper interesante, tienes que tratar de acotar, que eso es lo que te va a llevar de la mano. Vamos a ayudarla, no te vayas. Vamos a ayudarla a obtener una buena pregunta. Con lo que ella nos ha hablado, ¿cuál sería una buena pregunta de investigación de la que ella podría partir? ¿Cuál es el título, dijiste? No es que Estados de Morelos, las comunidades. La lucha de los pueblos en Morelos por la defensa del agua. Mi pregunta sería, ¿por qué existe la lucha? Porque no tienen agua. Sí, pero ¿por qué no tienen agua? El origen del problema, ¿por qué no hay agua? Pero es que sí hay agua en Morelos. Sí hay agua, y hay pero mucha. no les dan. Tenemos una parte alta que se A ver, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. ¿Por qué no nos cuentan un poco? Es que A ver, no nos vamos a centrar en tu pregunta. Cuéntanos un poquito qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que aquí, porfa, que es importante el trabajo? ¿Por qué tú te despiertas a las 3 de la mañana? ¿Qué es lo que te quita el sueño? Cuéntanos, ¿qué te quita el sueño? Con tus palabras, fíjate la pregunta. Sí. El agua es un problema transversal que a todos nos ocupa y a todos nos toca. Yo primero, como empecé a formularme mi pregunta y el proyecto, yo me vinculo con algunas luchas sociales y movimientos de Morelos y varias áreas, en varias partes del estado convergen en que a todos les toca la problemática del agua. Los acuíferos principales del estado son 4 y se están viendo, van decreciendo. Hay varias razones por las que esto sucede. La ciudad se lleva gran parte del agua, la Ciudad de México estamos cerca, existe agua, pero la estamos contaminando, las empresas. Hay varios proyectos y megaproyectos, como la termoeléctrica, las grandes mineras de Tajo, y la agricultura, bueno, se llevan gran parte del agua. El agua se divide, ¿no? Hay una institución, hay oficinas gubernamentales que hacen un reparto del agua, ¿no? Hay una parte que es para la industria, está clasificado un 30-40% para la industria, otra para servicio doméstico, otra para agricultura, pero a los pueblos los vamos dejando poco a poco sin agua. ¿Y qué hacemos con ellos? El agua del drenaje se las echamos y decimos que son unos puercos porque sus
verduras se riegan con aguas negras, pero los puercos somos nosotros porque nosotros somos los que le ensuciamos el agua y se las desviamos a ellos. Entonces, las ciudades cada vez van creciendo más, vas tomando áreas de cultivo, va creciendo la ciudad de Cuernavaca, vamos agarrando zonas de cultivo para hacer más desarrollos como es Xochitepec, y cada vez dejamos menos espacio para el campo, luego llega a Casas Geo, se pone ahí junto a Sosocotla y les prohíben la entrada a los manantiales y a surtirse de agua. Entonces esa es la problemática en grandes palabras, ¿no? Perfecto, yo creo que la pregunta queda fácil. A ver, ¿cuál es la pregunta de lo que nos ha contado? Que no se parece mucho a toda la primera pregunta que me hizo. ¿Ok? Si quieres contrastamos con tu pregunta, que la lucha de los pueblos, que no sé qué, que no sé cuánto, no es exactamente el cuento que me hiciste. Ahora, Sí, ¿cuál es? eso es el problema, que no te me centro en una cosa. No es exactamente. Quiero Primero abarcar muchas recuerdes, cosas. nuestro sentido común forzosamente falso. ¿Ok? Tú estás aventurando respuestas a esa pregunta sin haber hecho una investigación. Por tanto, no es el momento de aventurar respuesta a esa pregunta. Eso te lo dará la investigación, te lo dará la exploración, te lo dará las diferentes perspectivas teóricas que leerás, te lo dará la búsqueda del estado del arte de la cuestión, pero primero tenemos que tener una cuestión precisa. ¿Qué es lo que a ti te quita el sueño a las 3 de la mañana después que tú me dices eso? ¿Alguien le da pistas o ella ¿Yo misma? puedo observar algo? Sí, claro. Y una pregunta que yo me haría respecto a su tema es ¿por qué las comunidades se están quedando sin agua en un lugar donde sí hay agua? Porque Pues, sí hay agua en Morelos. Eso no es una mala pregunta. O Hay sea, muchos manantiales. ¿por qué el reparto del agua no está tomando en cuenta acá y está tomando en cuenta acá? No, ¿quién reparte el agua? ¿Quién es? No, ahí lo que tiene es, no te alcanzan 2 años para responder esa pregunta. O sea, ¿por qué? ¿Qué lógica está funcionando en el reparto del agua que hace que se esté dando prioridad a la industria, a no sé qué, a no sé cuántos datos, en vez de dar prioridad Al derecho del agua que tiene. al derecho ciudadano que tiene el pueblo? Ahí tienes una pregunta mucho más precisa que las 15 que tú tenías. Se puede elaborar mejor, digamos, estamos como pensando en voz alta, ¿no? Betty, ahorita estoy pensando que hace años me encantaba pasear por el río Amacuzá, en la orilla, y alcanzaba a ver que había muchos drenajes subterráneos. Entonces la pregunta es, ¿cómo concientizar a la gente para que separen las aguas sucias y las limpias? No, la pregunta es eso, otro tema. Pero eso es otro tema, pero eso no es lo que ella le quita el sueño a las 3 de la mañana. Ese es otro tema. ¿Qué es lo que ella te acaba de Bueno, eso es para contar? mí entonces. A ver, ¿quién me ayuda a precisar su pregunta con lo que es la inquietud de ella? ¿Cómo sería la pregunta? Bueno, una alternativa podría tener que ver con investigar acerca de los procesos de organización en torno al agua. La pregunta sería, ¿cómo se organiza la comunidad en torno a la problemática del El agua? agua. Pero ahí, a diferencia de la pregunta que dieron acá vamos a centrar el trabajo solo en la comunidad. Sí, o Y sea, acá esta pregunta me va a llevar a ver la problemática del agua de manera general y la comunidad como uno de los tantos actores que recibe, exactamente, que recibe el agua que se reparte. sí. Tú escoges la que tú quieras, pero son puntos de vista, preguntas que te van a llevar a caminos diferentes. Sí, creo que primero tienes que delimitar porque todas tus preguntas que hiciste me parece que no van acorde con lo que hablas de la lucha. Entonces no sé si lo que quieres es cómo se da esa lucha o cómo se afecta esa lucha que están llevando a cabo las comunidades o qué se ha logrado con esa lucha. Entonces sí, como que tienes que delimitar qué es lo que quieres. Sí, estoy de acuerdo, porque cuando tú miras, y es importante que hagan ese cuento, háganse la pregunta, esta noche tienen más tareas que hacer en la noche, háganse la pregunta, díganme cómo es, dime con tus palabras, fíjate la pregunta de tu investigación, dime en un párrafo que tú quieres investigar, fíjate que el párrafo que ella me dice que quiere investigar no se parece mucho a la pregunta que ella me está haciendo.
la pregunta tiene que salir de eso. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que a mí me quita el sueño? El reparto desigual del agua. Yo he constatado que en Cuernavaca, en el país y en el mundo además, porque además es un tema interesantísimo que es generalizable, no solamente tú haces tu estudio, porque después tú muestras Cuernavaca, pero eso no quiere decir que lo que tú concluyas del tema sea particular de Cuernavaca, ¿ok? Entonces, hay un reparto desigual del agua, hay un problema de reparto del agua que tiene un trasfondo que yo no tengo muy claro cuál es, y por eso lo quiero investigar. Ya el tema después de la lucha por el agua es consecuencia de, pero no es el por qué, qué está pasando, cuál es el mecanismo oculto que yo no conozco, que hay detrás de ese reparto desigual, inequitativo, o como le queramos llamar, del agua, y que entonces lo vamos a observar en Cuernavaca. Okay, ahí tienes una manera más precisa de encauzar tu investigación, por eso la pregunta es tan importante, porque si respondes todas esas preguntas, como te digo, te vas a perder 2 años, una tesis doctoral no te va a alcanzar. Si respondes la pregunta que ella te sugiere, te vas a ir por un camino. Si respondes la pregunta que ella te sugiere, te vas a ir por otro. Que piensa bien esta noche qué es lo que te quita el sueño. ¿Ok? ¿Algo más sobre ella? Sí, yo sí. A ver. Su pregunta. Bueno, yo también lo que escuché un poco en la propuesta que ella está haciendo es a partir de estas políticas públicas que hay de repartición del agua, si estamos siendo conscientes de que finalmente los afectados, y lo mencionan porque sentí el énfasis cuando hablaste de se les acusa de cochinos cuando los cochinos somos nosotros porque estamos contaminando el agua. Entonces, si hay una conciencia de que finalmente estamos recibiendo eso, ¿no? Con estas políticas públicas de repartición del agua. ¿Y cuál sería la pregunta? Ella tan solo sabe que no sabe nada. Bueno, eso es como un poco lo que yo percibí de tu planteamiento, ¿no? Sí, nuestro sentido común forzosamente falso. Insisto y repito, no aventuren respuestas. Las respuestas que aventuran, que incluso tus preguntas tienen implícitas respuestas, ¿sí? Parten de tu posición política, de tu postura ideológica, de quién tú eres, de tu compromiso, de cómo ven las cosas y por tanto forzosamente estás mirando un pedacito del problema y no estás mirando todo lo demás. Sí, Entonces rompamos con eso, por favor. Sí, lo que me pasó es que quiero que a fuerza lo que yo ya tengo en la cabeza, Sí. lo quiero meter a calzado a la investigación. Exactamente, entonces si ya sabemos la respuesta, ¿para qué vamos a investigar? No pierdan tiempo. La lucha y la acción social tienen otro espacio. La investigación es el momento de investigar. Lo dice, es tratar de entender cómo, por qué de cosas que no sabemos bien, cómo o por qué pasan así. Ya después nos ponemos la camiseta del color que queramos y hacemos la lucha del color que queramos o hacemos nuestro trabajo social a partir de quiénes somos. Pero estamos hablando de investigación. Espacio para otra pregunta. ¿Quién es la otra peor pregunta del grupo? Aprovechen, tienen la oportunidad de trabajo cooperativo y colaborativo. Vénganse aquí adelante, por favor. Apóyense entre ustedes mismos, hagan ejercicios de este tipo. Bueno, yo no traigo mi Yo ni siquiera traigo preguntas, ¿no? Sin embargo, Cuéntanos qué te quita el sueño. a mí lo que más me mueve, cuáles son las motivaciones. Bueno, que de hecho ahorita mi pregunta, como más general o como más motivadora desde mi punto de vista, y esa es la que he estructurado, ¿sí? ¿Cuáles son las motivaciones personales que intervienen en los jóvenes en sus respuestas de resistencia en situaciones directas de violencia? ¿Esa es la pregunta? ¿O ese es el título? No es mi pregunta. ¿Y A ver, el título? Otra vez. A ver, vamos para atrás.
Cuéntanos por qué tú te despiertas a las 3 de la mañana. Ok. Bueno, yo considero que todos los más bien las situaciones No de lea la pregunta, violencia. olvídate la pregunta. Cuéntame por qué tú te despiertas a las 3 de la mañana. ¿Qué cosa tú no te deja dormir que tú necesitas explicar? Y para eso tú quieres hacer una maestría en trabajo social, tú estás postulando y tú quieres hacer una investigación y llegar a saber qué. Ok. Las cifras de violencia están básicamente encabezadas por jóvenes, ¿sí? Entonces, mi motivación es que todo joven tiene dentro de sí alguna semilla o algo que lo motive a tener conductas de resistencia o prevenir violencia, ¿no? Pero ¿qué quieres saber? Quiero saber si realmente hay algo en el joven que pueda permitir no tener una situación de violencia, detenerla. Pero a ver, ¿no estás montándote totalmente sobre tus prejuicios? O sea, tú estás pensando que los jóvenes tienen algo que los incita a la violencia. Y los viejos y los niños no. Exactamente, ya de entrada tú estás montándote en un prejuicio. Como que fueran diferentes. Si solo sé que no sé nada, eso no es así. Te compro que me digas que quieres entender por qué ante una misma situación hay jóvenes que producen prácticas violentas y otros no producen prácticas violentas. Esa te la compro. ¿Qué resorte social, afectivo, psicológico, histórico? ¿Qué pasa? Que nosotros dos, ante una misma situación, yo reproduzco una práctica violenta y tú no reproduces una práctica. Esa es una pregunta que yo no sé la respuesta, no tengo idea de la respuesta. Me despierta a las 3 de la mañana tratando de entender por dónde viene esa problemática. Viene por lo psicológico, viene por lo sociológico, viene por lo histórico, viene por lo económico. Y sería súper interesante como trabajador social tratar de entender esa producción de prácticas violentas, ¿qué hay detrás de ella? Pero hay mucho escrito también, hay mucho que leer sobre el tema, pero eso es una pregunta de investigación. Esa trata de no basarla en tu prejuicio, es decir, dentro de los jóvenes hay tales cosas, ya son prejuicios. Sí, de hecho yo tenía esa pregunta, porque aquí yo tengo implícito las motivaciones internas que puede tener el joven para no responder violentamente. Pero de hecho, cuando ya tú me dices motivaciones internas, ya tú me estás diciendo que la forma que viene de lo interno, de lo psicológico, de quién es él. Y ya me estás empezando a decir que ya tú me estás empezando a responder que son motivaciones internas. No, yo no conozco si son internas, externas, si es lo social, si es lo histórico, no sé. Tengo que ver cuáles son esos resortes que hacen que se produzca un tipo de conducta violenta. A ver, escuchemos a tus compañeros. Por lo que se puede ver, es que estarías planteándote las causas que los jóvenes tienen para responder a situaciones violentas, hacia la violencia. O no. O no. O no responder, si es ahí donde está el problema. Yo creo, eso a mí me quitaría el sueño. Decir, ¿por qué? ¿Por qué tantos jóvenes involucrados? ¿Por qué es el mismo tema de la pobreza? Que como dicen, pobreza, delincuencia. ¿Por qué ante una misma situación económica hay una producción de conducta delictiva y en otros casos no hay una producción de conducta delictiva? ¿Por qué tenemos que decir que los pobres son los delincuentes? Si hay muchos pobres honrados. ¿Por qué? Eso a mí me quita el sueño, tratar de explicar, tratar de entender, tratar de avanzar en esa problemática que se ha escrito mucho, pero de ver si yo puedo poner un granito de arena en cuáles son esos resortes que intervienen, más teniendo como el lamentable caldo de cultivo que tenemos en nuestro país, que para estudiar el fenómeno casi que nos sobra. Entonces, tristemente, ojalá realmente hubiera que ir a otro país a tratar de estudiarlo, porque en México no tuviésemos muestras. Pero, bueno,
Pero trata de no condicionar tu pregunta ni a motivaciones externas ni a lo que tú piensas que es la respuesta, ¿no? Yo solo sé que no sé nada, yo tengo que romper con mis prejuicios, yo tengo que, todo lo que ustedes supongan ahora que es, ya saben que es forzosamente falso, quítenlo. Mira, estoy recordando una película que se llama Quisiera ser millonario. No sé si la hayan visto. Sí. Es de dos hermanos, la vida de dos hermanos, así contemporáneos, casi por nada se llevan de tiempo y tienen el poder de decisión. Uno se va por la violencia, por las drogas, y el otro por el conocimiento. Y en las mismas circunstancias de pobreza, los dos decide cada uno un poder de decisión. ¿El por qué? Sí, que ahí tienes autores buenísimos para tratar de entender el mismo objetivo con todo su concepto del hábitus, de la historia incorporada, o sea, cómo se va conformando ese actor social que puede actuar de maneras diferentes ante la misma circunstancia. Digo, hay muchísimo. Tienes un buen trabajo que hacer, pero te tienes que desprejuiciar. Sí, bueno, ya no tenemos más tiempo para más preguntas. Propuesta, hagan este ejercicio colectivo, háganlo con sus familiares, háganlo con su profe, háganlo con sus compañeros. Escuchen que los demás los critiquen, al revés, no es malo, qué bueno que los demás le digan, oye, va por donde no es. Piensa, porque eso le va a dar una guía para mejor ir por donde debe ser. Termino rápidamente, me quedan unos escasos 10 minutos. Esa, como les decía, ustedes parten de ese buen título, de esa pregunta, y después ustedes tienen que problematizar un poco. Ustedes no me vengan con la pregunta secas. ¿Qué? Se supone que ustedes tienen que echar una revisada mínimo de qué se sabe del tema, qué hay, algunas posturas teóricas, algunas posturas sobre el estado de la cuestión. O sea, muestren un poco de madurez sobre su pregunta, de que ya revisaron, miraron, vieron. No va a ser exhaustivo, van a tener tiempo, por supuesto, después de hacerlo mejor, pero ustedes tienen que en sus protocolos demostrar que ustedes no están sobre las precauciones. Ustedes ya al menos han hecho una revisión decente sobre esa cuestión y sobre diversos enfoques que puede haber de esa cuestión. Porque si ya me van a decir cómo lo van a abordar y qué metodología quieren usar, etcétera, no pueden ser montadas en las prenociones o en un insomnio único de unas 3 de la mañana, ¿no? El insomnio tiene que ser de muchas noches. Entonces, ahí hagan revisión, como yo les digo, de mis queridos clásicos. Miren, no desdeñen a los clásicos por ser antiguos, lo cual no quiere decir que desdeñen la literatura actual por privilegiar a los clásicos. Yo creo que tiene que haber una combinación de los grandes pensadores con información actualizada, sobre todo ya de cuestiones fundamentales, concretas. A lo mejor en los clásicos encuentran como metodologías generales o como teorías generales de explicación, y después ya le pueden añadir o dar una visión más actual sobre el estado de la cuestión. ¿Okay? Entonces eso también lo vamos a estar esperando en los protocolos. Ustedes no se me queden en una buena pregunta, que estoy segura que van a lograr, sino que sean capaces de problematizar un poco la pregunta. Miren, piensen las cosas con sus propias... No se quiera que el rigor de la investigación sea una herramienta para facilitar la investigación y no para dificultar la investigación. Porque fuiste más clara cuando nos contaste lo que te despertaba a las 3 de la mañana que cuando hiciste las preguntas. Entonces cuéntame lo que te... Ok, el rigor metodológico tiene que ser a favor. No puede ser una camisa de fuerza para poner peor en nuestra investigación. Okay, entonces, fundamenten, dennos un estado de la cuestión decente en sus protocolos, ¿no? Después, sí, Colombia va bien. Hola chicas, ¿están por ahí? ¿Ven? ¿No se han dormido? Ella siempre es la única que me saluda. A ver, abajo se llama Diana y Carolina, saluden. Un cafecito colombiano para que... De hecho, por favor, tomen café y dennos café. A nosotros también que falta que nos hacen. No,
oye, tiene Un cafecito colombiano. Ahí está, está despierta. Sí, oye, sí, realmente, qué envidia, Eliana. Para la próxima, mándalo, por favor. Un costalino. Bueno, oye, el café colombiano, que... ¡Wow! Sí, ¿verdad? Bueno, después, en este, quiero hablar tantito y rápidamente de las hipótesis. Yo soy de las que digo, si lo obligan a hacer hipótesis, háganla, pero si pueden, cuidado, es preferible no tener hipótesis, hacerla cuando no es mal hecha o de no correcto. No repitan que yo lo dije. Por favor, ustedes no, eso. Juanita. Y les voy a poner el cuento del cangrejo. ¿Se sabe el cuento del cangrejo? No. Este es un cangrejo que le quitaron una pata y el científico le dijo, cangrejo camina, y el cangrejo no camina. Y le quitaron otra pata, cangrejo camina, cangrejo camina. Hipótesis. Está sordo. Cangrejo sin pata no oye. ¿Ok? Esas son generalmente las hipótesis que nosotros hacemos. Y después hacemos toda una investigación para demostrar que tenemos razón, que el cangrejo sin pata no oye, publicamos un artículo científico en nivel 4 y salimos y después me citan en sus tesis de que mire el resultado científico tan maravilloso que logró Juanita, que el cangrejo sin pata no. Y lo peor es que me creen. Claro. Entonces, cuidado, no es que las hipótesis no sean importantes, pero las hipótesis tienen su momento. Si ustedes me hacen una buena fundamentación, ustedes hacen una buena exploración, ustedes hacen un buen recorrido en el estado del arte, ustedes hacen una buena estructuración, los aplaudo. Las investigaciones van a contribuir a ello y que este cuento de trabajo social no se va a terminar dentro de 2 años cuando defiendan una tesis de maestría, sino que va a haber un compromiso de vida, un compromiso social, un compromiso con el bien común. Esa es la investigación, no es una tesis de maestría. Ojalá sea eso lo que realmente, y los esfuerzos formativos que estamos haciendo nosotros son con ese propósito. O puede hacerse primera parte, segunda parte, tercera. La investigación es la vida. La vida y la investigación normalmente se termina con muchas más preguntas que las que respondes, porque esa realidad social siempre es mucho más grande que tú. Y cambiante. Y cambiante, y te va a poner nuevas interrogantes y nuevas cosas, y no hay verdades. Por eso te digo, no es lo que dice Juanita, ni es lo que dice tu otra profe, ni es lo que dice Fidel, ni es lo que dice... Ya tú ahí te la No, se llama vinculación del trabajo escolar con la comunidad. Bueno, al lado de lo que hemos oído, el tuyo está acá. Pense, vamos a seguir con la pregunta, que todavía nos falta mucho y nos va a quedar 40 minutos. ¿Ah? La siguiente, por favor. Vamos al problema de los problemas, que es la pregunta de investigación, ¿verdad? El problema de los problemas. Ustedes se levantan a las 3 de la mañana y te dicen, no puedo dormir más con esta inquietud de investigación. ¿Verdad? ¿Qué piensan? Es su tesis, no es la tesis de que cuando el profe de metodología venga a defender su tesis, se defenderá. No, lo que pasa es que no sabemos investigar, es difícil, por eso estamos aquí. Mira, ¿no? y no te preocupes, porque no sabemos investigar nada. En el sentido de que la investigación es una vida, es un camino. La investigación no se acaba con una tesis de 2 años. Viro para atrás, vamos a volver a mis grandes clásicos. No es que Marx escribió el libro del Capital en 6 meses o en los 2 años de la maestría. Marx le dedicó su vida y de hecho se murió y lo trasciende su asistente, que era Engel, y siguió escribiendo con todas las ideas que no había podido escribir. Era la investigación de su vida. Normalmente la investigación no empieza ni se termina en una tesis. La investigación es un camino de vida, es una postura, por eso he tratado de englobársela.
en todo lo que entra, y ahí voy a concluir. Si la entrada de usted a la maestría de trabajo social es meramente formal, bueno, que les vaya bien, pero qué triste para México. Porque México realmente necesita muchos más trabajadores sociales comprometidos, que ejército, que cosas, mucho más investigación en ciencias sociales, mucha más intervención, mucha más puesta en práctica, y ojalá y realmente nosotros, las nuevas generaciones, todos tenemos mucha esperanza en ustedes, que deciden llegar al aula, que deciden hacer una maestría en trabajo social, que me imagino que es porque tienen un propósito de bien común, etcétera, y que sus son diferentes puntos de vista y diferentes formas de concebir las cosas. Por eso insisto, lo importante es cómo las ven ustedes, cómo las van a encarar ustedes, qué posición van a tomar ustedes, cómo las van a sustentar. A mí me pueden sustentar lo más contrario a lo que yo digo, pero me lo tienen que sustentar. Si me lo sustentan, yo se lo compro. Claro. Sí, el problema es cuando tenemos como asesor a esa persona que te impone, ¿no? Todo eso, entonces... Bueno, tú también tienes que sobrevivir. No, pues, uno tiene que tener estrategia, ahí tú vas jugando, pero tú también tienes que demostrar. Yo estoy segura que si tú demuestras con argumentos cosas, tú vas saliendo adelante. Okay. ¿Puedo compartir mi título? Adele, usted.